Hola, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente, ya que vamos a hacer un podcast súper enfocado a algo que está sonando últimamente mucho y son las famosas fintech. En este podcast vamos a hablar qué son, ponernos un poquito en contexto, qué habilidades necesitamos, porque también se ha vuelto, digamos que, una ola bastante creciente en la industria de las startups y pues de los productos digitales. Para hoy, entonces, tenemos dos invitados súper especiales de nuestra comunidad. Tenemos a Daniel Ruiz y a Camilo Morales. Ambos han trabajado y han sido líderes en diferentes startups relacionadas con fintech. Entonces, vamos a empezar. Me gustaría de pronto también que cada uno contara muy por encima su recorrido para que ya, pues obviamente entremos en materia. Entonces, bueno, Camilo, puedes empezar. Vale, Natalia, muchas gracias. Muy buen día a todos nuestros oyentes. Así como lo mencionas, mi experiencia en fintech ha sido, yo diría que el 90% de mi experiencia laboral, desde fintechs latinoamericanas como empresas que de afuera trabajan con productos financieros. Entonces, he trabajado con empresas como del sector bancario, bueno, semibancario y con empresas de préstamos. Y ya más adelante vamos a hablar un poquito de qué caracteriza este tipo de industria, pero que todas tienen un núcleo tecnológico que es lo que pues es como el común denominador de todas. Dani, cuéntanos de ti. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la industria? Dani, quiero que nos cuente Dani y ya ahí pasamos a, al tema como tal. Cuéntanos tu experiencia en la industria. Sí, claro que sí. Bueno, entonces, para contarles un poco de mí así resumido, yo he sido más por el lado del emprendimiento. He sido emprendedor técnico por más de 10 años. Dentro de esa experiencia emprendiendo técnicamente, pues he lanzado productos y proyectos en Colombia, en Latinoamérica, que hacen uso de fintechs, en especial mucho hacia el lado de pagos. Y también hemos pues ya colaborado con empresas en Estados Unidos que se enfocaban bastante en préstamos. Y es un caso como de éxito que tenemos en Cinco, en el cual no solo pues construimos el producto de cada préstamo, sino que ayudamos a construir todo el equipo desde esta empresa de préstamos pues con personas y miembros del Cinco, con estudiantes del Cinco. Y ahora acabamos de incluir una tercera empresa como de finanzas en Cinco, que está más orientada hacia el lado de lo que se llama como arquitectura o más bien infraestructura, y son empresas que le van a prestar un servicio a otras fintech. Y pues ya, yo creo que más adelante también podemos entrar mucho más en detalle sobre qué hace cada una de estas empresas, pero digamos que a grandes rasgos eso ha sido también como el enfoque, entendiendo muy bien que el desarrollo fintech pues es bastante diferente de acuerdo al país. Y lastimosamente en Latinoamérica, Colombia, por diferentes motivos, pues está cambiando poco a poco, pero ha sido bastante complejo hacer cualquier cosa en Colombia con el tema. Bueno, y ya que hablas de eso, de que, bueno, como que esto varía en cada país, yo creo que entonces entrando ya en materia, listo, fintech, digamos que desde la definición que podemos encontrar en internet, entonces estamos hablando como de financial technology, entonces como que todos los productos de base tecnológica que tengan que ver con el sector financiero, básicamente a grandes rasgos, ¿cierto? Ahora, como que yo les pregunto, ¿ustedes cómo definirían fintech en sus propias palabras para una persona que está alejada del mundo de las startups? Porque bueno, nosotros dentro de las startups también como que cada sector lo vamos agrupando, ¿cierto? Que PropTech, EdTech, tenemos FinTech, entonces bueno, vamos yendo como a agruparlas, pero cuando una persona está como tan, digamos que aislada y no entiende nada, y como FinTech, productos financieros, pues lo primero que uno piensa es como, bueno, no sé, bancos, o sea, todas las aplicaciones que tienen bancos, es decir, que la aplicación que tengo de Bancolombia es una FinTech, entonces hablemos un poco de eso, digamos que ya pues que Daniel estaba hablando y tenía la palabra, ¿tú cómo la definirías? Y si
realmente, por ejemplo, estas empresas que han sido tan tradicionales y tan grandes por tener una app ya son una fintech, o qué podrías diferenciarlo con las nuevas startups que están saliendo? Bueno, pues yo pienso que cualquier empresa que use tecnología, pues al final es una fintech, ¿no? Bueno, más que todo se están orientadas a brindar servicios financieros como Bancolombia. Bancolombia, no solo porque tienen la aplicación de Bancolombia, que en realidad no salió hace tanto tiempo, sino creo que desde hace mucho tiempo tendría sistemas internos, por ende para mí se catalogaría como una fintech. No son una startup porque son una empresa bastante grande, pero sí son una empresa fintech que tiene el objetivo de brindar un servicio financiero y se apoya en la tecnología para poder lograrlo. Y yo pienso que desde hace mucho tiempo han existido las fintechs, desde que se empezaron a utilizar como monedas digitales y todo esto, pagos con tarjetas de crédito, que pues ya llevamos muchos años con esto. Eh, y bueno, para mí eso sería. Entonces es entender cualquier empresa que preste un servicio financiero y que se apoye en la tecnología para llevar a cabo ese servicio, sea para mejorarlo, para automatizarlo, para hacerlo más rápido, más seguro. Entonces para mí eso sería una... O sea que cualquier empresa que tenga, por ejemplo, una pasarela de pagos ya podría ser una fintech. Sí, claro. Yo pienso que a lo que queremos llegar es, eh, si tú no hablas de fintech y en el ecosistema, por ejemplo, de startups, de pronto estamos hablando de innovación financiera utilizando la tecnología. Entonces, ahí hay una diferencia, porque pues cualquier empresa que use una pasarela de pagos, para mí sí es una fintech, pero no está generando una innovación porque ya está utilizando herramientas que son bastante tradicionales. Mientras que una empresa que está de pronto ahorita utilizando más temas de blockchain y mirando qué se puede hacer por esos caminos, pues está, digamos, construyendo un camino que todavía no se había o no se ha recorrido. Entonces, eso para mí es una fintech que tiene una propuesta de innovación. Pero sí, una empresa que usa una pasarela para mí es sí, el principal enfoque es brindar un servicio financiero. Si es simplemente, por ejemplo, una empresa de zapatos que está vendiendo por pasarela digital, pues no es una fintech, porque lo que hace es vender productos apoyado en otra fintech que sería la pasarela de pagos. Ah, ok. Entonces estamos hablando aquí que una pasarela de pagos puede ser una fintech, pero el hecho de que yo use una pasarela de pagos no quiere decir que yo ya sea pues una fintech, ¿cierto? Digamos que, pues Camilo, antes de seguir, ¿tienes algo para agregar? ¿Te gustaría contarnos algo de tu percepción respecto a lo que acabas de escuchar de Daniel? No, yo creo que Dani lo resumió muy bien y para hacerlo en palabras súper simples, una fintech es una compañía, una empresa que preste servicios financieros, y cuando hablamos de servicios financieros no es solamente préstamos, sino cualquier tipo de movimiento de servicio financiero, transacciones, préstamos, incluso compra de divisas, todo este tipo de servicios del sector financiero y que se apoya en la tecnología, definiría perfectamente una fintech. Hay algo que, digamos que dentro de las conversaciones que también he tenido con Daniel y también, digamos que de las diferentes startups con las que nosotros hemos venido trabajando e incluso creando, algo que me parece como que es, digamos que uno tiene que también saber muy bien cómo juega el dinero, cómo juega la economía para poder sacarse unos modelos de negocios bien interesantes. Por ejemplo, cosas que yo no sabía y es como que, ok, o sea, tú puedes ganar, si tú tienes tarjetas de crédito como ser, yo soy una empresa que tengo tarjetas de crédito y yo las ofrezco para que Camilo a sus empleados les dé tarjetas de crédito y después, y como que yo simplemente por darte ese servicio, yo comisiono por esas tarjetas de crédito. O sea, me parecía yo como, ¿qué? O sea, eso me parecía como súper loco. Y cada vez, obviamente, entre uno más empape como de ese contexto, va a encontrar pues como unas jugadas más interesantes donde las personas ni siquiera se imaginan de dónde monetizan las empresas, obviamente con estos modelos tecnológicos. Me gustaría saber ustedes, digamos que las empresas en las que han trabajado, qué modelos les ha parecido como interesantes, que ustedes digan, oye, estos están como súper locos porque no me imaginaba que esto funcionaba así, como que hablemos cuáles fueron esas cosas que ustedes encontraron, digamos, como que de cómo funciona la economía y que se las encontraron trabajando en una fintech. ¿Quién le gustaría? Yo tengo un caso muy particular de una experiencia con una empresa con la que actualmente estoy trabajando, y es que me asombró el hecho de cómo unieron la necesidad
de unos clientes que realmente crearon un mercado, y es que es una compañía que se encarga de prestarle servicios, prestarle plata a una persona que sea empleado de una empresa pública. Y como empresa pública hablamos de empresas que están en la bolsa, ¿cierto? Empresas como Apple, como Microsoft, Google o, bueno, Tesla. Ese tipo de empresas le ofrecen un tipo de beneficio a sus empleados que consiste en comprar sus acciones en la bolsa a un descuento, ¿verdad? Entonces le dan a un empleado un ejemplo, un 10%, 12%, 15% de descuento de sus acciones para que en base a ese descuento su margen de ganancia sea mucho más grande, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que este tipo de servicios, de beneficios que le dan a sus empleados, lo hacen bajo un descuento de nómina, ¿cierto? Entonces imagínate tú, Natalia, que tú eres empleada de Apple y tienes una nómina de $1,000, pero resulta que como vas a comprar acciones, te sacan a ti el 20% de tu salario para que participes en este beneficio. Listo, puedes tener ganancias cuando las vendas al cabo de un determinado tiempo, pero tienes que sacar de tu propia nómina, ¿verdad? Entonces, esta gente con la que trabajé, como que dijeron, bueno, ¿qué tal? Y si en vez de sacar de su propia plata, ¿por qué no les prestamos? Y nos ganamos un poquito de esa tajada que sale al final de esa inversión que tiene la persona. Entonces es como, wow, ¿cómo es posible que encontraron un negocio gana-gana? ¿Me hago entender? Donde el cliente gana porque pues no tiene que sacar de su salario para invertir. Le están incentivando un hábito de inversión y aparte de eso pues va a generar ganancias, va a ganar dinero y la compañía también. Entonces, así como esa, he visto compañías muy raras. Otra, no trabajé ahí, pero conocí una que era una reparadora de crédito, cosa que no se ve aquí en Colombia. En Estados Unidos hay reparadoras de crédito que se encargan de alguna manera, contrarrestar esos reportes negativos que tienen ante las entidades de crédito, como en el caso de allá son Experian y TransUnion. Aquí es lo mismo, pero con otro nombre, que es Data Crédito y Cifin. Lo que hacen este tipo de compañías es que mediante unos procedimientos legales, unas peticiones, mediante unos hábitos también que les enseñan a las personas, les permiten mejorar su historial crediticio y por ende su calidad de vida. Entonces, cuando hablamos de fintech, no solamente podemos pensar y encerrar todo en una misma burbuja de que solamente estamos hablando de lucro y de una pensamos en grandes bancos, grandes corporaciones, sino también de cómo este tipo de compañías están generando una inclusión financiera, están permitiendo que millones de personas accedan a servicios que quizás antes no lo tenían, por limitantes de data crédito, por limitantes de cualquier índole, que ahora neobancos están permitiendo incluir a esas personas también en la economía. Eso es súper chévere y por ejemplo creo que también hay algo súper importante y es como que también la información a la que tú puedas acceder. Entonces, por ejemplo, es como que, bueno, también cómo hacemos que estos modelos sean más seguros. Entonces, como que tú dices, bueno, esta primera empresa que nos contabas, como que, bueno, no solamente les prestamos a personas que estén, pues, en la bolsa, que sean empresas públicas, y obviamente digamos que es como que, bueno, estas personas por lo general pueden tener mayor estabilidad, etcétera, ¿cierto? Entonces, es como que bien interesante. Y también esto que tú dices, me gusta bastante y es algo que, por ejemplo, escuchando una entrevista del de Nubank, él decía como que nosotros queremos empezar a prestarle a esas personas que hace mucho tiempo les negaron un crédito y como que nunca se les actualizó el data crédito, por decirlo de cierta manera, ¿cierto? Entonces, como tú dices, estos nuevos bancos están empezando a girar la economía y aquí tocamos un poco ese tema que habla Daniel, que bueno, que en Colombia, como las leyes son tan viejas y también les cuesta mucho actualizarse y también el monopolio, o sea, hoy tampoco lo podemos pasar por alto, como ese contexto en el que estamos, hace que sea muy difícil que puedan surgir o que se aceleren este tipo de procesos financieros que impactan tanto pues una sociedad. Dani, tú no nos contaste, por ejemplo, qué has aprendido, como qué ideas has visto súper chéveres en las startups de las que has trabajado. Bueno, pues para mí ha sido muy importante y muy interesante entender a profundidad cómo funciona más bien el sistema financiero.
y entender, digamos, cómo inicia, cuál es el principal foco que tiene y cómo opera en realidad. Entonces, obviamente, pues dentro de las finanzas, el, el tema central es cómo se mueve el dinero, ¿cierto? Cómo se mueve el dinero. Y para esto, una de las cosas más importantes por la cual se crean los bancos y todo esto es cómo hacemos para prestar dinero, ¿cierto? Y cómo la sociedad dice, venga, tenemos gente que tiene ideas, tenemos gente que tiene dinero, ¿cómo los unimos? Y la gente que tiene ideas puede solicitar un dinero y al final si la idea gana, pues ganan todos, el de la idea y los que prestaron el dinero, ¿cierto? Entonces, obviamente, digamos que al entender esto, y eso fue una conversación, un libro que me leí hace poco, que explicaba muy bien que hay gente que tiene como un odio por las entidades financieras, en especial por los bancos, y hablan un poco de las comisiones y todo esto. Pero, por ejemplo, explicaban el tema de qué es prestar. Y yo siento que para tener una charla de fintech, eh, pues nos tenemos que enfocar en ambas partes, en la tecnología, pero también en las finanzas. Y mucha gente que puede escuchar esto no va a entender cómo funciona un sistema financiero. Entonces, para mí, ¿qué es? Y tampoco me voy a entrar en mucho detalle, pero ¿cuál es el núcleo de eso? Cuando tú tienes, ejemplo, Natalia tiene un dinero y se lo quiere prestar a Camilo. Entonces, ustedes pueden fijar unos intereses. Y esos intereses es lo que Camilo le va a pagar a Natalia porque Natalia le presta el dinero. ¿Y cuál es el beneficio que obtiene Camilo? Un dinero que no tiene ahora, eh, digamos que adelantar un dinero que va a tener después, ¿cierto? Entonces ahí estamos hablando también del tiempo, del dinero sobre el tiempo. Y eso es el beneficio que están dando las personas. Tienes una empresa, tienes un empleado, y que a la final viene siendo lo mismo que estaba contando Camilo ahorita con el tema de las acciones, ¿cierto? Cómo prestas dinero de una manera súper interesante o súper que la gente no se la veía, sobre qué activos prestas el dinero, bueno, muchas cosas así. Pero para terminar el caso así más directo, si Natalia le va a prestar a Camilo un dinero, Natalia lo que tiene que entender es cuáles son las probabilidades de que Camilo le pueda pagar o no ese dinero. Por ejemplo, si tú le prestas a Camilo $1,000, ¿qué pasa? Y dicen, listo, me vas a pagar el 2%, 1%, bueno, los intereses no importan, pero bueno, le vas a pagar el 10% anual. Entonces tú le prestaste a Camilo $1,000, 10% anual, él te devuelve, al final de un año te devuelve los $1,000 y $100 de interés, ¿cierto? Así funciona. Entonces tú estás ganando, estás haciendo ese préstamo. Pero los préstamos tienen una cosa, y es un riesgo. Y el riesgo que tú asumes es el siguiente, es como que, ¿cómo hago para saber que Camilo sí me paga? Porque si no me paga, pues tenemos un problema, porque acabaste de perder todo el capital. Entonces ni rentaste, y para eso te fuiste a pérdida porque ya no tienes el capital inicial. Ahora, aquí es donde entran los bancos, y se crea una figura de una intermediación que lo que te dice a ti es lo siguiente. Natalia, en vez de prestarle dinero a Camilo directamente, se lo presta a través de Bancolombia. Pero lo que hace Bancolombia es que no coge tu dinero y se lo presta a una sola persona, sino que ellos hacen algo que es diversifican el préstamo. Entonces ellos cogen los $1,000 que tú quieres prestar y se lo prestan a 100 personas diferentes. Y lo que hace eso es que ellos tienen, con modelos estadísticos, tienen una cosa que es el porcentaje de personas que pueden llegar a fallar en el crédito. Y cuando cobran los intereses tienen en cuenta la tasa de falla que ellos manejan. Eso quiere decir que si esas 100 personas que te prestaron a ti, que Bancolombia utilizó para entregarles esos $1,000 tuyos, si por ejemplo, no sé, 5 de ellas fallan en el pago, ni el capital ni la ganancia de intereses que Bancolombia te prometió se ve afectada. Eso quiere decir que cuando tú haces esto, pues tienes mucha menos probabilidad de que se vaya a perder el capital. Y por eso se crean los bancos, y por eso se crean estas figuras. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos, bueno, cuál es el fin de un banco, ¿cierto? O por qué se crea más bien. Hoy en día hacen un sinfín de cosas adicional a eso, pero ese es uno de los núcleos centrales de cómo funciona. Y a la final, como las fintech y las empresas de finanzas se centran en cómo se mueve y se puede dividir y mover las transacciones, el dinero, entender que los préstamos son uno de los corazones que tiene, y los préstamos suceden en todo tipo de cosas. Estados Unidos presta dinero, o sea, el mismo país de Estados Unidos constantemente presta dinero para proyectos de infraestructura, para lo que te necesiten hacer, y que hay
entidades que le tienen que prestar a un gobierno, hay entidades que le tienen que prestar a corporaciones, y obviamente ahí es donde viene la revolución que ha venido llegando, y es que si tú tienes un dinero, ¿a quién se lo prestas? Se lo prestas a Daniel, que es, no sé, son cualquier persona ahí que puede fallar y que si me paga, ¿qué le voy a hacer a Daniel? O se lo prestas a Estados Unidos. Pues si tú eres una persona, tú dices, no, yo se lo presto a Estados Unidos, porque ¿cuál es la probabilidad de que Estados Unidos no me pague? Versus Daniel. Y si tú tienes, y después empiezas a trabajar, bueno, listo, ya hay mucha gente que le está prestando a Estados Unidos, entonces ya no es rentable. Entonces, ¿a quién le puedo prestar? No, pues, ¿le prestas a Daniel o le prestas a, no sé, a Nestlé, que es un monstruo gigante? Pues le prestas a Nestlé porque tiene lo que se llama activos. Entonces, si Nestlé no te puede pagar el dinero, pues vende un camión o le quitas el camión y al final recuperas el dinero. Daniel no tiene cómo hacer eso. Entonces, la fintech o las empresas fintech y las startups pues han venido bajando por esa escalera y dicen, ok, primero le presto a estas grandes entidades, después le presto primero le presto a gobiernos, después le presto a grandes corporaciones, después les presto a empresas más pequeñas, y lo que estamos en este momento, por ejemplo en Estados Unidos, es que se le está empezando a prestar a lo que son los SMBs, pequeñas y medianas empresas, lo que acá se conoce como pymes. En Latinoamérica apenas están empezando a mirar cómo le prestan a las pymes que no tienen historial crediticio, que no tienen camiones, que no tienen casas, que no tienen propiedades, o sea que no hay nada que respalde el crédito. Y entonces lo que tú dices de Nubank es como rápido, esas otras empresas dicen, pues marica, o sea, si hay 100 empresas que necesitan, 100 corporaciones que necesitan dinero, hay 10.000 personas por esas 100 que están necesitando plata. Entonces hay un mercado gigante de personas que necesitan dinero. Entonces tú vienes a tener empresas que hacen cosas como el Buy Now, Pay Later, compra ahora y paga después. En Colombia hay una que se llama Adi. En el mundo hay muchas grandes como Klarna, Affirm, pero tienen un problema. Y es el problema de cómo haces para saber si esas personas te van a pagar o no. Entonces, obviamente está la idea y está el proceso de innovación de estas empresas de prestar dinero, pero ahora es como, de verdad, ¿cómo hago para que me paguen? Y por ejemplo, la estrategia de Rappi es hacer micropréstamos. Te dan la RappiCard y la RappiCard tienes 500,000 pesos de préstamo, 700,000 pesos de préstamo. Y dice, no, pues entonces arriesguemos poquito. Y si pagan los 500,000 pesos, se los subimos a 700. Y si pasan un año y manejan bien los 700, se los subimos a 1.500.000. Y se van así, arriesgando poco, pero permitiéndole a la persona como decir, bueno, pruebe a ver si usted sí es capaz. Y hay muchas maneras en que están probando cómo pueden hacer préstamos de diferentes maneras para llegar a ese público que primero que todo es la base, o sea que es el más grande, pero es el más riesgoso porque no tienes nada que te garantice que esas personas puedan pagar. Entonces, vuelvo y repito, para mí no es nada particular que es lo que más me haya gustado de las fintech estando en el medio. Lo que más me interesa es el macro y creo que también tiene mucho que ver como yo pienso mucho a ese nivel macro, más que al detalle. Entonces me ha emocionado bastante porque la verdad hasta antes de estar metido a esto a uno sí escuchaba que voy a hacer un préstamo, pero uno no entendía de verdad cuáles eran las dinámicas que hay dentro de todo esto. Y otra cosa, o sea, solo para tirar el último dato ahí que también me pareció súper interesante, es que todavía a hoy puede que en un corto tiempo no, porque Estados Unidos está haciendo algo que se llama FedNow, que es un programa para hacer pagos transacciones instantáneas, pero la mayoría de bancos del mundo, incluyendo los del primer mundo, lo que se llama la settlement, no sé cómo se diga eso en español, cuando cruzan cuentas, lo hacen manual. O sea que cuando ustedes hacen transacciones entre bancos, hay personas que revisan los libros de transacciones y actualizan en el sistema manualmente. Y que es lo que hace la casa esta ACH en Estados Unidos. Manualmente, entre los bancos, tienen que hacer el settlement de las transacciones. O sea, no importa cuántos millones de personas viven en Estados Unidos. Y ella que usa la tarjeta de crédito para todo. O sea, todo el mundo es como, necesitas una tarjeta de crédito. Entonces, desde que naces, tienes que tener una tarjeta de crédito. Exacto, y por eso es que por ejemplo, tú haces una transferencia a Colombia de vivienda y se demora 3 días. Y tú dices, venga, pero es que si el dinero es virtual, ¿qué pasa? Pues claro, tiene que haber unas personas que revisen esas cuentas y ya entre los bancos cruzan. Pero tanto las personas de la vivienda como Bancolombia dicen, sí, no, a cada una de esas cuentas. Y lo que se está intentando hacer ahora es como decir, bueno,
¿cómo hacemos para que los países tengan sistemas de tiempo real de transacciones? Estados Unidos está lanzando lo que se llama FedNow para solucionar ese problema en Estados Unidos. India, Brasil creo que también han lanzado sus propios pilotos de eso, y en Colombia se está hablando también de una oportunidad de poder hacerlo. Bueno, eso es lo más interesante para... Que algo muy valioso que tomo de algo que mencionaba Daniel era que ahí, cuando hablabas, por ejemplo, de lo que enfrentan las fintech en términos de confianza, y es que si hablamos de cuáles son esos desafíos que tiene el sector fintech, uno de los más grandes es el tema de la confianza, porque su mercado principalmente se basa en mercados que las grandes bancas no manejan, ¿verdad? Entonces es fascinante ver cómo empresas que no tenían su base tecnológica como una fintech, un ejemplo Rappi, inicia como un marketplace, cómo se unen a esta revolución. Y es que les iba a tirar un dato muy rápido, era que hace poco leí un artículo que decía que desde el 2017 hasta el 2022, no tengo el dato del 2023, las fintech o el sector de fintech tuvo un crecimiento del 87% en Latinoamérica. E incluso compañías, startups que no tenían una base de este tipo, se están añadiendo a este tipo de sector. Un ejemplo claro es Rappi con su RappiPay, RappiCard, y la House, por ejemplo, tiene ahora un prototipo de créditos hipotecarios. Y es porque se dan cuenta que muchas veces realmente la rentabilidad está ahí, en el interés que mencionaba Daniel. El reto es cómo hacemos para confiar en el consumidor si no lo conocemos, si no podemos prestarle a todos. Y algo que hacen ellos, les comento aquí algo de lo que hace Rappi, por buenas fuentes de información, que ellos también tienen muy en cuenta cuánto tiempo lleva el usuario en su plataforma, como uno de los valores para medir el riesgo de esta persona. Ese es ellos mismos crean modelos alternativos de riesgo. Entonces, sí, quería como mencionar eso, que es muy fascinante también ver cómo empresas que quizás no eran fintechs, como que van metiendo un pedacito del pie ahí en el sector, Claro. para empaparse de este tema. Yo quiero hacer también ahí, como para también complementar unas cosas, y es hablar de dos empresas que mucha gente puede conocer que hicieron exactamente eso, que son muy grandes. Una es Mercedes, que quien lo cree, pero Mercedes está sacando algo que se llama Paga con tu carro. Entonces es muy chistoso porque tienen, a través de tecnología biométrica, la gente puede llegar en el Mercedes y pagar desde el carro lo que quiera. Entonces, como Paga con tu carro, bueno, y también por eso mismo, porque saben que y capturan ese Mercedes, pues tienen lo que se llama la distribución. O sea, mucha gente tiene Mercedes, y si la gente pues ya está en el carro y va a pagar, pues se pueden capturar ese porcentaje de la transaccional, del fee transaccional que tienen. Pues eso va a sumar mucho y ya no tienen que depender solo las ventas de los carros. Pero definitivamente el campeón en esto ha sido Apple, porque Apple ha venido migrando y ha sacado, la verdad, un sinfín de productos fintech, desde la cuenta como de ahorros, el Buy Now Pay Later, el Apple Wallet, o sea, muchísimas cosas, pero porque saben que tienen lo que se llama el canal de distribución. Y eso es muy importante. Y la App Store, hablemos de eso. Exacto, sí, el Pay with Apple y todo esto. Pero es importante entender que ese tipo de empresas ganan por la distribución. Por ejemplo, Netflix tuvo el crecimiento tan tremendo por la distribución que le ponían en Colombia con los cajeros, ¿cierto? Entonces, cómo crear una fintech startup suda y que sea exitosa, pues ponle un buen modelo, ponle un buen canal de distribución. Y pues, Apple es el ganador de esto, porque cuánta gente no tiene dispositivos Apple. Y ahora, por ejemplo, uno va a cualquier tienda, Apple Pay trae todo, un pedacito de todo lo que yo pago con ese celular se le va para Apple. Desde la gente que está en Colombia, en Bolivia, en Perú, que compran el mercado, lo que sea, todo va para Apple. O sea que no solamente están ganando por los dispositivos, sino que están ganando grandemente por el tema fintech. Entonces, eso es muy interesante. Y por otro lado, también quería decir como este problema de venderle de cómo podemos generar créditos y cómo podemos generar confianza, lo que se llama el scoring o el underwriting,
los puntajes crediticios de las personas. A mí me parece que Rappi, si lo hace bien, tiene una ventaja brutal, por ejemplo, sobre otros neobancos que están también haciendo esto. Y es que Rappi también tiene lo que estaba hablando un poco Camilo, y es el tema de cómo pueden crear mejores modelos de riesgo basados en el comportamiento de las personas. Y es que Rappi gana porque, por ejemplo, una de las estrategias más grandes y que lo he usado yo en otras empresas es que uno entrega el producto, digamos, gratis para que las empresas lo usen. Uno recopila datos de cómo esa empresa se está comportando, facturación, contabilidad, y uno dice, ok, tienen finanzas saludables, vamos a prestarle tal. Entonces ese es uno de los modelos de negocio que dice, te doy el producto gratis, úsalo, yo me lleno de los datos y después te vendo el crédito, ¿cierto? Porque ya tengo más seguridad sobre a quién le puedo prestar. Y pues si pensamos en cómo hacer eso para el público masivo, tienes que estudiar los patrones de compra que puedan tener. Y por eso Rappi tiene, no solo, pues empezaron con comidas, pero tú por Rappi puedes comprar lo de las mascotas, puedes comprar ropa, puedes comprar tecnología, puedes comprar vuelos y cosas de viajes. Entonces Rappi lo que está haciendo es diciéndole a cada persona, pues obviamente comisionan por cada otra cosa, pero al fin le están diciendo como, mira, estoy entendiendo cuál es tu perfil de consumidor, en qué gastas, cuánto gastas, todo esto, y te estoy creando un perfil y después voy y te presto. Y ahí es donde van a ganar, pues para mí, si lo hacen bien, le pueden ganar a Nubank, porque por ejemplo Nubank no tiene esa manera tan buena de crear un perfil 360 de cómo, tienen una marca muy buena, pero no tienen esa manera de capturar datos por fuera de las transaccionalidades de la banca, mientras que Rappi sí lo puede hacer. Y adicional a eso que tú mencionas, es que Nubank solamente tiene tarjetas de crédito, y hace como un mes Rappi ya es banco, porque pues digamos que anteriormente Rappi estaba sobre toda la plataforma de Davivienda, entonces era como que bueno, tú si recargabas el Rappi, realmente tú simplemente estás recargando tu DaviPlata, entonces digamos que esa plata en sí no era de Rappi. Bueno, no sé cómo se manejaría eso internamente, pero digamos que desde como la teoría no era de Rappi, y ahora que Rappi se migra a banco y ellos ya tienen como su propia cuenta, entonces digamos que ahí van a tener un poco más de capital para poder prestar. Que si nos devolvemos un poco al inicio de esta conversación donde Daniel estaba explicando lo de los bancos, entonces los bancos era como, bueno, recojamos todo este dinero de muchas personas diferentes y lo vamos a prestar. Entonces Rappi ahora ya va a poder hacer eso. ¿Va? Entonces si yo ya tengo yo recargo mi cuenta en Rappi y ya Rappi va a poder prestar ese dinero a otras personas. Les podría quizás incluso mejorar el flujo de caja. Podría ser. Rappi ya está hablando de un 8% de rentabilidad anual por mantener la plata en Rappi. Eso quiere decir que sí están entrando en ese tipo de estrategias de prestar la plata. Obviamente, pues eso tiene unos riesgos que uno puede entrar mucho más en profundidad, y es que si prestan la plata a las personas, puede que le pase lo de los bancos que acabaron de cerrar en Estados Unidos, que si la gente la saca la quiere sacar al mismo tiempo y la tienen prestada, pues entran en problemas, ¿no? Aunque pues eso ya es mucho más profundo en temas de fintech, pero, por ejemplo, a ver, ¿quién había escuchado en Colombia de que las cuentas, en Estados Unidos sí lo han hecho desde hace un tiempo, que las cuentas de ahorros y todo esto generan interés? O sea, tú puedes meter tu plata ahí, la tienes, digamos que en Colombia solo se conoce como el CDT, ¿no? Donde la plata sí está como congelada y pues la pones a un año y te renta algo. Pero en Estados Unidos y en otros países, uno normalmente tiene la plata en una cuenta de ahorros. Esa plata genera intereses por estar ahí, pero también es líquida. O sea, tú la puedes sacar en el momento que quieras y pues simplemente se reduce el monto sobre el cual genera interés. Entonces en Colombia nunca no habíamos visto eso. Uno sí ve, por ejemplo, que el Bancolombia, eso dice como intereses. Como abono de intereses, pero es como el 0 punto. Pesos de interés, sí. 300, ¿usted cuánto maneja la cuenta? ¿Para que estamos hablando de 300 pesos? 0.0003. Sí, a mí me llega como 0.01 peso, y es como que... Pero entonces, pues la apuesta de la fintech precisamente es como, bueno, como una empresa te trae un modelo que es bueno para los usuarios, y pues la verdad, tener la plata y que te rinda tiene el 8%, pues por lo menos la protege de la inflación, ¿no? Entonces es interesante. Y como eso también obliga también como a
a ir como transformando esas dinámicas o incluso ese monopolio que mencionábamos también al principio, ¿cierto? Porque bueno, Rappi empieza a coger harta ventaja y ya después, digamos que el día de mañana ya podrían desbancar a Bancolombia o qué cosas les toca hacer, le toca hacer a Bancolombia para no perder tanto mercado que quizás Rappi pueda ganar con este tipo de estrategias. Incluso la estrategia que ellos hicieron con el 1% de cashback de la tarjeta de crédito, súper ganadora. Muchas personas, pues, me incluyo, yo adquirí la tarjeta con ellos por el 1% de cashback. Entonces, pues ahí van ellos con sus estrategias ganando. Claro, pero estas son cosas que, como digo, ya lo han hecho en muchos países por hace mucho tiempo. Y el tema sí, el monopolio en Colombia es que esos bancos sí prestan el dinero que la gente tiene, solo que no comparten los intereses con los usuarios, o sea, se la metían todo al bolsillo. Entonces, cuando precisamente ahora que sacaron la regla de Open Banking y todo esto, que va a permitir que más empresas puedan entrar como en el ecosistema, como Rappi, pues en realidad eso son ventajas grandes para el ecosistema, porque si tú tienes y la gente se empieza a pasar para allá, que me están ofreciendo el 1% de cashback en compras con tarjeta y fuera eso el 8% de rentabilidad sobre la plata que tenga parqueada, pues yo digo, ¿yo para qué voy a usar Bancolombia? Obviamente, por el tamaño, Rappi tiene limitantes, como que tú no puedes parquear más de 8 millones en este momento, creo que va así. Entonces, pues, para de pronto los capitales más grandes todavía no es funcional, pero para la mayoría de personas puede ser una alternativa muy interesante. Está entre Rappi o Nequi. Sí, sí, yo quisiera, digamos que bueno, yo estoy iniciando y por ejemplo que digamos que nosotros también desde el Centro de Innovación eh, emprendemos también muchísimos proyectos. ¿Qué recomendaciones les darían a las personas para empezar una fintech? Yo diría que, bueno, antes de darte una recomendación es que tengas muy claro a qué riesgos te vas a enfrentar, ¿sí? Y uno de los riesgos, diría no solamente para las fintechs, sino para las startups en general, es la regulación. Y resulta que cada vez que tú vas a hacer innovación y cada vez que tú estás haciendo algo diferente a lo que ya está en el mercado, vas a generar ruido. Y ese ruido no le gusta a todo el mundo. Ese ruido no le gusta a los que ya están presentes en ese mercado, ¿cierto? Y muchas veces cuando uno sale con una idea disruptiva, no está completamente regulada, o mejor dicho, como que hay un vacío legal, como que se mete por un vacío legal y funcionas, pero no del todo, como que no puedes tener la libertad de moverte. O no te dejan crecer. Exacto, como le pasa, y no es una fintech, pero como le pasa a Uber, ¿cierto? Que Uber tuvo que usar un vacío legal para decir, arrendar mi carro con conductor incluido para poder seguir prestando servicios en Colombia. No tuvo que hacerlo en otros países, pero cada modelo o cada país tiene un modelo de regulación diferente. Entonces es un riesgo al que si tú deseas emprender, y no es como para desmotivarte, no, se puede manejar, se puede colaborar con entes reguladores y mirar en qué punto medio podemos llegar o cómo puedo funcionar sin de alguna forma afectar al mercado actual, cómo puedo competir justamente contra ellos. Pero es importante tenerlo en cuenta, es importante también tener en cuenta el tema de la seguridad en las fintech. Y es que al ser un tema financiero, estás expuesto a que vas a tener muchísimos datos sensibles. Entonces, cuando uno maneja información de las personas, cuando manejas información delicada como cuentas bancarias, como ingresos o cuáles fueron tus últimos créditos, mejor dicho, todo ese tipo de información tan delicada, tienes que tener claro de que debes tener una seguridad sólida. Puede que no necesites pues tener el banco super fancy o la tecnología más loca, pero debes asegurarte de que al menos tus usuarios están aceptando el compliance y que no le pase como le pasó a Rappi y los tenemos azotados, tienen el oído rojo, pero como les pasó por simplemente no poner un checkbox de tratamiento de datos, ¿cierto? Entonces, en el tema fintech hay que ser muy picky, muy cuidadoso, muy cauteloso con los detalles, porque es un sector un poco más exigente en regulaciones, en información y en seguridad. Sí, pero pues igual se puede. ¿Y qué consejo les daría?
apalancarse. El principal consejo que le daría a una persona que quiere montar una fintech es apalancarse, porque yo diría que un riesgo también muy grande es la falta de capital. Muchas veces la startup arranca con un presemilla que puede ser grande, $1 millón, hablemos, en una empresa emergente en Latinoamérica. Eso suena como un platal, pero como tú estás prestando plata, como estás literalmente exponiendo tu dinero a un riesgo, entonces primero tienes que tener muy claro cuál es tu modelo de riesgo y que sea efectivo, que como decía Daniel ahorita, consideres todas las variables posibles, todos los posibles escenarios, mejor dicho, piensa que vas a perder para que de esa manera pienses en el peor de los casos, ¿cierto? Y lo otro es que te apalanques de entidades que sí tienen el músculo financiero para poder ofrecérselo a otros. Hay empresas afuera como Ombo, que es una empresa que es un intermediario bancario para todas esas fintech emergentes que no tienen dinero. Entonces, ¿qué hace Ombo? Ombo lo que hace es que, por ejemplo, tú, Natalia, montaste tu fintech para prestar a gente que solo quiere comprar zapatos. Solo vas a prestar a gente que quiere zapatos. Entonces, tú tienes un capital, pero no te da abasto. Contactas a un intermediario como Ombo. Ombo se encarga de toda la logística, del tratamiento de datos, del compliance y del dinero, del apalancamiento. Y tú les das una comisión mensual a ellos también, ¿sí? Entonces, y así también, como tú lo mencionabas, lo manejo rápido, lo maneja la house y es apalancarse de bancos existentes. Y eso es súper bueno porque eso te permite validar tu mercado para allá y si ya después levantar más capitales y ya no seguir repartiendo la tajada. Exacto, te independizas de mamá. Y así le pasó a Rappi con Davivienda, a Nequi con Bancolombia. Nequi arrancó con toda porque tenía un músculo financiero que se lo dio Bancolombia. Bancolombia sacó como una especie de... Ellos tenían un sector de innovación y sacaron como un departamento y les dijeron, ustedes son el departamento de innovación, tienen esta cantidad de plata, miren a ver qué hacen con eso. Y de ahí nace esta idea de un nuevo banco que salió a romper paradigmas y que empezó a cambiar como la manera en que movíamos nuestro dinero, ¿sí? Y se volvió un poco más fácil, digo fácil hasta que se empezó, pues digamos, como a caer un poco, pero que es un poquito más simple hacer transacciones, incluso ya pedir plata, porque también te dan es que el crédito para caídas, que paga tus servicios, que tal cosa, al punto de volverse una aplicación de uso diario, ¿sí? Pero en el momento en que ya tenían, ellos se apalancaron de Bancolombia, pero en el momento en que ya tenían un músculo financiero sólido, lograron desprenderse y ya seguir con experimentación propia, ¿sí? Entonces, al ser la falta de capital un factor a tener en cuenta, recomendaría mucho eso, el apalancamiento. No tienes que pues, ser un millonario o un jeque árabe para poder montar una fintech. No, hay muchas opciones allá afuera y aquí que te permiten apalancarte de servicios financieros para que tú también revoluciones los tuyos. Entonces, ese sería mi consejo. Súper. Y Dani, ¿tienes algo adicional? Pues yo creo que uno por lo menos debe tener por lo menos un amigo que sea jeque árabe para que le preste a uno a bueno. A buen interés. Yo que pienso con esto y es primero, ya estamos acabando, ¿cierto? Pues como para tener presente el Sí. tiempo. Entonces, lo primero que yo diría es que con esto todavía hay demasiada tela que cortar desde muchos aspectos como principio. O sea, para poder dar una recomendación, creo que la recomendación también va a depender mucho en qué sector se enfoca el fintech. Entonces, como hablamos del inicio, fintech abarca demasiadas cosas, pagos, préstamos, el flujo de un préstamo. Hoy en día, como en Estados Unidos ya hay más, han venido penetrando más el mercado, ya empiezan a salir productos mucho más de nicho que se enfocan en un pedazo de todo, por ejemplo, el paso a paso de hacer un préstamo. Entonces, para poder dar un consejo, siento que todavía nos queda mucha tela para cortar y la invitación que yo haría para todos es como que podamos sacar más bien como una serie de programas de fintech. Y creo que aquí podemos hablar mucho y la verdad creo que para las personas que de verdad están detrás de poder crear una fintech, les va a servir mucho poder escuchar y aprender más de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque yo siento que, primero, crear una fintech es de las cosas que más
recompensa genera. Llámese en un impacto social, porque si tú ayudas a que la gente pueda acceder a capital más fácil, van a poder acceder a estudios más fáciles, van a poder acceder a que sus empresas crezcan. O sea, el fintech y poder hacer esto va a tener un impacto social gigante, pero también va a tener un impacto en retornos bastante grandes. Por eso es que el venture capital y los inversionistas persiguen bastante las fintech, porque si lo hacen bien, son de las empresas que más van a poder monetizar a la larga. Ya diciendo esto y que motiva mucho a la gente de pronto a perseguir una idea de fintech, también diría otra cosa que sería que también me parece que esto es uno de los campos más difíciles. Es bastante complicado por todo lo que dijo Canudo. Compliance es un dolor de cabeza, y en cada país es diferente. A veces en el mismo país, en estados, en ciudades, en diferentes lugares, es diferente. Entonces el compliance es un dolor de cabeza. La seguridad con la fintech es jodidísimo. Hoy en día estamos viendo el nivel de hackers y todo eso. Cada rato que si tú lees noticias de fintech, es como, hackearon a este exchange, hackearon a este y se robaron $100 millones, 1.5 millones, 27 millones. Cada día se están robando ese dinero. Y si tú tienes un millón, 2 millones, 3 millones, que para crear una startup es mucho, pero para que te lo roben en un momentito, pues la verdad, no aguanta, ¿sí? Entonces, crear un fintech es duro, es difícil, se necesita bastante músculo financiero comparación de otro tipo de empresas como una SaaS, no requiere tanto músculo financiero, no requiere tanta seguridad, bueno, muchos de este tipo de cosas. Entonces, es difícil, hay que aprender mucho sobre el tema, hay que entender el sistema financiero, cómo funciona, eso quiere decir que hay que entender los bancos, todo tipo de agentes dentro de eso, porque uno muchas veces crea una fintech y uno tiene un modelo de negocio, y ese modelo de negocio uno dice, mira, me voy a quedar con el 5% tan buena, y empieza ahora y le dice, pues me toca darle el 1 al banco, y me toca darle el 2 al Mastercard, y me toca darle yo no sé qué, yo no sé quién, y de ese 5% ¿cuánto me quedo? No, como el 0.0001. ¿Me entiendes? Hay mucha gente que no se adentra muy bien, cae en ese pecado, lo digo porque hemos caído nosotros en esto cuando estábamos como el 30%, ¿no? Eso fue terrible. Exacto. Entonces, ya para terminar, ese sería mi consejo. Estudienlo harto, es difícil. Únanse a comunidades fintech donde van a poder hacer preguntas de otras personas que de pronto ya hayan superado algunos problemas a los cuales se van a enfrentar. Pues, pónganse en la armadura porque va a ser un camino bastante complejo. Bueno, muchísimas gracias a los dos, como dice Dani, pues a la final, y yo creo que incluso eso puede suceder en casi que todas las áreas de las startups que mencionábamos al principio, PropTech, EdTech, en salud, pues todo obviamente, cada una tiene sus áreas, y de esta pues podríamos hablar muchísimo más. Entonces, bueno, vamos a esperar que si tú nos estás escuchando en este momento y te gustaría ahondar en algo más específico en fintech, déjanoslo saber en nuestras redes sociales y desarrollaríamos un podcast más especializado. Todo esto es en construcción de la comunidad, entonces todos nuestros oyentes y todas las personas que hacen parte de Cinco son más que bienvenidos a dar ideas o a solicitar material para sacar para ustedes y que sigamos aprendiendo muchísimo de todo lo que son los productos digitales. Y bueno, muchas gracias Camilo y Daniel y los esperamos en una próxima.